Bueno, primero que todo les agradezco por poder participar de este ciclo de charlas que vamos a tener. Hoy día vamos a hablar un poco de alimentación, ¿sí? Para poder prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Y vamos a también hablar un poquito de qué es lo que son, ¿cierto? Y cómo podemos aprender, ¿cierto? A prevenirlas. De nuevo, eh, mi nombre es Bastián Urbina, soy médico en formación de la Universidad Adventista de Plata y soy el encargado de hacer este ciclo de charlas que fue todo un éxito cuando estuvimos hablando ahí con Nélida, con Esther, ¿cierto? Que fueron las otras chicas que estuvieron participando. Bien, quiero hablar un poquito al comienzo, ¿cierto? Sobre qué es lo que es el comer, esta necesidad primaria, ¿no? Que no es solamente el acto de sentarnos a la mesa y comer alguna cosa, sino que tiene un significado y también significa mucho en la parte social porque depende del entorno cultural en el que nosotros nos envolvemos, ¿sí? Para algunas personas un alimento es mejor, supuestamente porque es más caro, para otros es mejor porque contiene mejores alimentos, ¿cierto? Mejores alimentos más saludables. Entonces, depende mucho de nuestra visión como, como persona, ¿cierto? De qué es lo que es la alimentación, esta necesidad primaria, ¿sí? Pero desde ya les digo, o sea, no porque un alimento sea más caro es que sea mejor, ¿sí? Por eso es que tenemos que aprender a conocer lo que tenemos en casa para poder hacer buena comida, para que podamos también prevenir a través de el comer. Y bueno, quise poner unas frases primero de algunas personas, ¿no? Como Luciano Pavarotti, que decía que una de las mejores cosas de la vida es que tenemos que interrumpir regularmente cualquier labor para concentrar nuestra atención en la comida, ¿sí? A veces nos pasa, ¿no? Cuando vamos a almorzar, ¿cierto? Tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo. Miguel de Cervantes decía que las penas con pan son menos, ¿sí? Y yo concuerdo con él. Y seguramente ustedes también, de repente cuando estamos tristes, ¿no? Comer algo rico nos llena el alma. Eh, acá también, a ver, ¿qué pasó? Bien. Bueno, otra cosita también importante con respecto a este tema es hablar un poco de la inflamación crónica. Si es que ustedes por ahí no me escuchan, me gustaría que ustedes activen su micrófono y me digan que no me escuchan, ¿sí? Así podemos retomar de la parte que no se escuchó. La inflamación crónica es un tema bien importante que va a ser tratado en estos temas porque es algo que por ahí dejamos pasar con el tiempo. A veces nosotros nos enfocamos en lo que es la inflamación aguda, ¿no? Que es la reacción del cuerpo ante algún invasor externo, ¿sí? No sé, comí algo malo, algo podrido, entonces mi cuerpo va a reaccionar ante esto y voy a tener un síndrome gastrointestinal, entonces voy a empezar a irme a oficiar al baño o me va a subir la temperatura, ¿cierto? Voy a tener fiebre. Eso es inflamación aguda, ¿cierto? La inflamación crónica es un poco más compleja cuando ya llega porque es un tipo de inflamación que se va manteniendo en el tiempo, ¿sí? Acá yo tengo dos imágenes. En el lado derecho, ustedes ven un evento agudo, o sea, una inundación, ¿sí? Ustedes ven que probablemente la alfombra de esa casa quedó para la escoba, ¿no? Pero las estructuras en sí, ustedes ven que está bien armonizada, ¿sí? Ahora, ustedes ven el lado izquierdo donde tenemos un evento crónico, donde probablemente con el tiempo las cañerías y las bases de esta construcción se fueron destruyendo y llega un momento en que se desploma todo, entonces ya no hay una estructura. Vamos a ver esto de la enfermedad crónica no transmisible, que es el tema principal, ¿cierto? ¿Qué es una enfermedad? Es cuando hay una alteración, ¿cierto? De nuestro estado fisiológico. Lo que es crónico es algo que perdura en el tiempo, avanza de forma lenta y no transmisible es que no es contagioso. O sea, eh, yo sé que es un poco simple la palabra, pero por ahí tener en cuenta de que como no es contagioso es algo que yo puedo hacer un cambio. Yo tengo la facultad para poder prevenir de contagiarme o prevenir de contraer, digamos así, estas enfermedades. Acá tengo un cuadrito que lo voy a resumir, pero es bien simple. Primero,
las citocinas son unas células que regulan nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces son las que van a decir, bueno, vamos a transformar estas células a glóbulos blancos, ¿sí? Para que ataquen a las infecciones, ¿sí? O no, o las vamos a usar para otra cosa. Entonces, estas citocinas se van a liberar dependiendo de los diferentes antígenos que hayan, tanto físicos como psicológicos, ¿sí? Entonces, cuando hay una sobreproducción, ¿cierto? Se liberan muchos productos de este antígeno físico, se produce también esta tormenta de citocinas y puede llevar a una inflamación crónica que es poco perceptible, pero que con el tiempo, como dijimos, destruye todo. Si es que no se liberan, también se produce una subproducción, entonces el cuerpo no está activado, ¿cierto? No está activo frente a algún daño que podamos tener. Entonces, por eso es que es importante liberar, pero liberar en la forma correcta. ¿Cómo nosotros liberamos en la cantidad correcta? Justamente ahí tienen un tenedor, una cuchara, ¿cierto? Que simboliza la alimentación a través de esto, ¿no? Del equilibrio que hay entre la alimentación, el estilo de vida, ¿cierto? Las experiencias con estas enfermedades, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que tomar cuidado porque estas enfermedades no son simples, ¿sí? No es un simple resfriado, sino que, como ustedes ven a su lado derecho de la pantalla, enfermedades cardíacas, ¿cierto? Diabetes, enfermedades articulares, enfermedades pulmonares, ¿cierto? También incluso el cáncer, que no es solamente porque hay un factor genético, sino que muchas veces por cómo vivo mi vida, es que puedo contraer un cáncer. Depresión, ¿sí? Que a veces pensamos, pero eso es una cuestión psicológica, también es una enfermedad, ¿cierto? Alzheimer, esquizofrenia. Entonces, recordar esto, ¿cierto? Ahora, esto también es importante, los factores de riesgo modificables y los no modificables. Lo modificable es algo que nosotros podemos hacer y justamente aquí tenemos la alimentación poco saludable, la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad, el estrés, el tabaco y el consumo de alcohol. Y lo que no podemos modificar es, o sea, nuestra raza, nuestro sexo, soy lo que soy, ¿cierto? Tengo la edad que tengo, mis papás son mis papás, entonces si es que ellos, por ejemplo, mi mamá tiene un grado de problema al corazón, yo tengo que prestar atención a cuidarme más, ¿cierto? A hacer más ejercicio, bueno, cosas que vamos a conversar acá, pero bueno, digo, mis papás probablemente puedan pasarme algo de esta propensión, ¿no? Pero no es completamente, no es que si mi papá tuvo un infarto, yo sí o sí voy a tener un infarto, pero quiero decir que son factores de riesgo que no podemos modificar. Acá ya voy a empezar a hablar un poco de números, ¿sí? Esta parte es medio aburrida, pero me gusta que podamos tener una noción de lo que pasa en el mundo y también en la Argentina, ¿sí? El 77% de las muertes en Argentina son por causa de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, imagínense, si lo pasamos a otras palabras, el 77,6% de las personas se mueren porque no hicieron un cambio en el estilo de vida, en enfermedades totalmente prevenibles, ¿sí? Entonces esto llama mucho la atención. Acá, bueno, yendo un poco más específico a cuáles son las enfermedades que más se dan, ¿no? Y justamente son temas que tratamos también con las otras chicas. El 27% de las enfermedades crónicas no transmisibles son del corazón, ¿cierto? El cáncer le sigue, las enfermedades pulmonares y la diabetes, ¿sí? En la Argentina. Estos son datos que se obtuvieron de la página de la Organización Mundial de la Salud y también de la Sociedad Panamericana de Salud. Diabetes. Después al final les voy a preguntar también cómo están ustedes, cómo está alguien conocido de ustedes, su familia, pero probablemente conocemos a alguien que tenga diabetes, justamente ustedes que trabajan visitando personas, que trabajan en un centro de salud, conocen gente que tenga diabetes y digo, lo puedo decir incluso con certeza, porque 1 de cada 3 argentinos desarrolla diabetes, ¿no? En 2011 habían 366 millones de diabéticos. Hoy en día ha aumentado y se espera que para el 2030 haya más de 500. Entonces,
es increíble, ¿no? Con esto también vienen complicaciones como los problemas visuales, ¿cierto? Ustedes conocen personas que por ahí ya no tienen mucha sensibilidad, ¿cierto? O que tienen alguna enfermedad renal, ¿sí? Son diferentes complicaciones que vienen de la diabetes, que no es algo menor, ¿sí? Tampoco tenemos que decir de asustar a todas las personas que tengan diabetes, porque también corremos el riesgo de que piensen que está todo mal y que no van a poder tratarse, ¿sí? Y ahí tenemos un problema de adherencia terapéutica, pero sí alertar de lo que puede producir esta enfermedad, ¿sí? Ahora, en lo que me quiero enfocar en esta parte es la diabetes tipo 2, que es la diabetes del estilo de vida. Con la uno no puedo hacer nada. Nací con ese problema genético y bueno, hay que tratar de tratarlo, ¿no? Hay que ver de tratarlo. Pero con la del estilo de vida sí podemos hacer cosas. Y probablemente ustedes esto ya lo han escuchado, pero para que podamos reforzar conocimiento. El páncreas, este órgano, ¿cierto? Secretor de la insulina. Voy a esperar a que pase el camión acá. Discúlpenme. Es el órgano que secreta esta llave, ¿no? Que conocemos tanto. Que llega a la sangre y se va a unir a la célula. Esta llave, que es la insulina, tiene que entrar en el receptor de la insulina, que sería la cerradura, ¿sí? Esto es importante porque cuando nosotros nos alimentamos mal, ¿sí? Cuando nosotros comemos muchos azúcares, y no solamente azúcares, aquí quiero hablar también de las grasas, porque a veces decimos, ay, una persona diabética no puede comer azúcar, pero las grasas, ¿qué es lo que son? ¿En qué es lo que se convierten? ¿No? Estas grasas, estos lípidos, este colesterol, se pega a este receptor de la insulina, como vemos aquí, y no permite que la insulina pueda entrar a la cerradura, digamos. Entonces, por eso se produce la resistencia a la insulina. Y con eso, las personas no pueden incorporar el azúcar, la glucosa en sus células. Y las células se ven debilitadas, ¿no? Y bueno, todo lo que dije anteriormente con respecto a lo que podía pasar es producto de un aumento de azúcar en la sangre. La obesidad, ¿sí? La obesidad no solamente la medimos con el IMC, esto es importante, chicas, porque el IMC, bueno, sabemos que entre 18,5 y 24,9 es lo que se espera, ¿no? Que sobre eso, bueno, podemos pensar en un sobrepeso, que el IMS lo medimos con el peso dividido la altura al cuadrado, pero escúchenme una cosa, y vamos a ver enseguida, lo importante también es saber la razón cintura-estatura, ¿sí? Mantengan esa frasecita que dije ahí porque lo vamos a explicar enseguida. Pero 6 de cada 10 adultos en Argentina tienen sobrepeso, ¿sí? Esto es mucho. Y no solamente hablo de Argentina, hablo también de mi país, Chile, ¿sí? Muchas personas están con este problema y lo ven como algo cotidiano, como algo normal, ¿sí? Los niños que tienen sobrepeso a los 6 años es más probable que tengan en la adultez, ¿sí? Y esto es lo importante. Recuerden esto, que lo medimos simplemente con una cinta métrica, ¿sí? ¿Ven que soy didáctico, chicas? Bueno, eh, tenemos que tener una cinta métrica siempre cerca. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver cómo está este índice, ¿no? Abajo de nuestra última costilla tenemos que poner la cinta métrica. En mujeres, lo ideal es que esté menos de 88 centímetros y en hombre menos de 102. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que esto está sobre eso, ya hablamos de sobrepeso. ¿Por qué les digo esto? Porque acá, como vemos, hay dos seres humanos, ¿cierto? Probablemente, de hecho, con el mismo peso, tienen los mismos números, tienen 1,80 m de estatura, tienen 100 kilos, ¿sí? Y el índice de masa corporal es de 30. O sea, ¿podemos decir que los dos están sobrepeso? El sujeto del lado izquierdo, ¿cierto? Todo musculoso y tal, ¿es igual al del lado derecho? No. No, ¿cierto? El del lado derecho tiene el porcentaje de grasa mayor, ¿cierto? Que el del lado izquierdo. Entonces, por eso es importante medir esta razón, ¿sí? Para que podamos tener noción, ¿cierto? De una persona que está en sobrepeso. Y la hipertensión, bueno, la Sociedad Entrerriana de Cardiología habla también de esto, o sea, de donde ustedes trabajan, se hizo un estudio
36%, o sea, un tercio, más de un tercio de la población de argentinos tiene hipertensión, ¿sí? De estos, muchos, o sea, casi el 40% no sabe que tiene hipertensión y el 6% no lo trata. O sea, esto a mí me parece como preocupante y a la vez como, ¿qué estamos haciendo? O sea, sabes que tienen la enfermedad y no la quieres tratar. ¿Y por qué no la sabes? O sea, no visitas el centro médico, no te gusta, no te gusta informarte sobre ti mismo, ¿viste? Esto es interesante. Acá, simplemente para explicar cómo funciona, la presión, la hipertensión es cuando aumenta la tensión en las arterias, ¿cierto? Y qué es lo problemático de que aumente la fuerza contra la pared de arteria? Es porque la pared de la arteria eh, tuvo una disfunción, ¿sí? Este endotelio que recubre la arteria tiene una disfunción, producto de la inflamación, ¿cierto? Producto de las otras cosas que vimos acá, que vamos a ir viendo en estos días, el tabaco, la obesidad, el estrés, ¿cierto? Esto reduce este óxido nítrico, que el óxido nítrico es como es un vasodilatador, ¿cierto? Hace que la arteria crezca. Bueno, acá está reducido. Entonces, se produce esto, ¿no? Este es la clasificación de la American Heart Association, ¿sí? Esto es interesante. ¿Por qué? Tenemos que considerar nosotros normal 120-80, ¿sí? Cuando estamos sobre 120 de diastólica ya se considera elevada, ¿sí? No, cuando llegues a 140 es que tienes que hacer un cambio en tu estilo de vida, no. Cuando estamos sobre 120 de sistólica y 80 de diastólica, ya tenemos que hacer cambio del estilo de vida y reevaluar, ¿sí? Esto es muy importante porque yo conozco acá algunas personas que por ahí tienen esto de la presión un poco elevada y ya le hicimos un examen hace un mes atrás, sigue igual, entonces ahora empezamos a decirle, bueno, vamos a hacer cambios, ¿no? Porque si no empezamos con los cambios, vamos a tener que implementar medicación y eso a nadie le gusta. Y estas causas son las causas alimentares, ¿sí? Eh, Producto del mismo colesterol, ¿no? Recordemos que tenemos dos tipos de colesterol en nuestro cuerpo, que es el colesterol LDL, que es el malo, y el HDL, que es el bueno. Sí, esto lo menciono porque después vamos a ver que hay formas de aumentar el HDL bueno, pero eh, esta grasa, ¿cierto?, produce este enlentecimiento, esta reducción del diámetro. Como vimos en la fotito anterior, vemos que se pueden producir estas acumulaciones de grasa, estos accidentes que también llamamos accidentes de placa. Entonces, se producen otros tipos de enfermedades como ACV, ¿cierto? Infartos. Entonces, la grasa principalmente. En la carne, yo sé que en Argentina hay una costumbre de mucha carne, ¿sí? ¿Por qué digo esto? En la carne hay toxinas, ¿cierto? Que estas toxinas, aunque nosotros cocinemos la carne, muchas veces van a continuar ahí en la proteína animal, ¿sí? Eh, y por eso es muy importante considerar que tenemos que hacer una reducción en esto. Yo no les digo que dejen de comer completamente y que nunca más lo incluyan en su dieta y que no vamos a salvar al planeta. Eso es algo de cada uno primero y algo que yo no podría eh, obligar a nadie, porque al final hago que los pacientes dejen de visitar mi consulta o dejen de visitar el centro médico. No sé si me explico, pero nosotros tenemos que siempre tratar de llamar a una reducción, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Miren, este es el consumo de carne anual eh, por persona. Acá en la Argentina, miren, estamos en el colorcito más oscuro de este rojo, ¿no? Entonces, entre 100 y 153 kilos de carne se consume por año en la Argentina. Estas son informaciones de la Organización Mundial de la Salud. En Entre Ríos también otro estudio. Acá yo siempre muestro estudios porque me gusta que ustedes, como agentes, vean que hay base en lo que estoy diciendo. Estudios que muestran en Entre Ríos, sobre todo en Diamante, cerquita de donde está ahí la facultad también, eh, el 35% tenía hipertensión, como habíamos visto en un estudio más
abarcante. Ahora vemos que en diamante pasa lo mismo. La diabetes también, el 14,8% de personas tiene diabetes. El colesterol elevado en un 25,8%, ¿sí? Y miren, el 91,8% de las personas consumen pocas frutas y verduras. Entonces, después me dicen, no, pero doctor, estoy pasando mal hace unos días, hace unos meses. Pero ¿por qué no hacemos un cambio cuando podríamos hacerlo? Esta es una dieta que yo les mencioné a las chicas anteriormente, que es la dieta de los gladiadores. A mí me llamó la atención cuando fui a estudiar sobre este tema, eh, porque me apareció esto como me pareció interesante ver cómo estas personas, ¿no? No sé si ustedes vieron alguna película antigua de medieval, de guerra, o de Roma, y estos tipos peleaban todo el día, muchos morían, pero también muchos daban un espectáculo muy bueno y se sobreponían a los diferentes ataques que tenían, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto, chicas? No es que vamos a salir a pelear por la calle y ver quién resiste más, sino que es interesante cómo ellos se alimentaban. A ellos se les llamaba los guerreros ordeari, que significa hombres de cebada, ¿sí? Que es un cereal, ¿no? Ellos comían muchas plantas y también consumían proteína animal, pero no como nosotros pensábamos, así como que era su base, ¿no? Sino que se consideraba importante también, pero ellos lo acompañaban con mucho alimento vegetal. De hecho, su dieta principal era carbohidratos, porque bueno, de alguna forma ellos tenían que tener un poco de grasa corporal mayor, digamos, para poder resistir a los ataques. Pero esto es interesante. Por ejemplo, yo estuve leyendo de que ellos también, para poder sobreponerse, ellos agarraban plantas y las plantas las quemaban, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Si que me están escuchando, me hacen el dedito. Bien. Eh, Ellos agarraban plantas y todas estas plantas las quemaban. Cualquier planta que nosotros quemamos, ¿cierto? Que se vuelve ceniza, contiene potasio. Entonces ellos después agarraban estas cenizas, la ponían a hervir, ¿cierto? Y se tomaban esta agua. Interesante, ¿sí? Muy bueno, porque de alguna forma muestra que en lo que nos rodea hay vida, hay salud, ¿sí? Hay minerales importantes. Y esto viene de antiguo, de la antigüedad. Ahora, ¿puede un estilo de vida saludable revertir una enfermedad coronaria? Esto es wow, porque, claro, o sea, las enfermedades coronarias eh, generalmente llevan al infarto, ¿cierto? Tenemos que llevar a los pacientes a cirugías de revascularización y que hay que ponerle un stent, que es un, una- un abridor, digamos, de las arterias para que puedan vivir mejor. Bueno, pero miren, es interesante cómo el estilo de vida se estudió que puede reducir la enfermedad coronaria. Este fue un estudio que lo saqué de la revista The Lancet, que es una revista muy importante a nivel internacional de salud, ¿sí? Y acá se utilizó dos grupos, ¿sí? El grupo control y el grupo experimental. ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En el grupo experimental, en el que nosotros estamos viendo qué va a pasar, vamos a cambiar todo su estilo de vida, vamos a hacer más ejercicio, vamos a alimentarnos mejor, ¿sí? A base de plantas y verduras, y vamos a ver qué pasa en ellos después de 3 meses, ¿cierto? Bueno, hicieron esto y es interesante cómo en el comienzo no hubo mucha diferencia, ¿no? Pero después el grupo experimental tuvo una reducción del 37% de colesterol LDL, que era el malo. Y miren, después al final hubo 18 de 22 pacientes que consiguió una reducción de 55% de aterosclerosis. La aterosclerosis es justamente esto que les dije yo anteriormente con la grasa que se pega en las arterias y produce, ¿cierto? Eh, esta, esta obstrucción al flujo de sangre, ¿sí? Y se puede romper y puede producir desastres, que es lo que tiene que llevar a cirugía. Pero imagínense, más del 50% tuvo una reducción, o sea, es interesante.
también acá se hizo un estudio con respecto a la diabetes, ¿sí? Que era el otro punto que hablamos, con personas que se iban a someter a una cirugía, ¿sí? Una cirugía de bypass gástrico. No sé si escucharon alguna vez de lo que es un bypass gástrico, que es que le cortan una parte del estómago para que las personas puedan adelgazar, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos que adelgazar un poco de acá y hacer cambios, ¿no? Pero le cortan esta parte. ¿Y qué pasa? Cuando a una persona le cortan una parte del estómago, justamente la parte que le cortan tiene una hormona que se llama grelina, ¿sí? Que la vamos a mencionar en un par de clases más también. Pero esta grelina es la que me da hambre, ¿sí? Entonces las personas también tienen una reducción de peso y además, producto del comer menos, también reduce la diabetes, ¿no? Ahora, eh, esto fue interesante porque se hizo este estudio y acá tengo los resultados y los pacientes con diabetes tipo 2, ¿cierto? Que serían sometidos a esta cirugía, 10 pacientes completaron el estudio con una media de 53 años y durante el preoperatorio, ¿sí? Ellos redujeron 7,3 kilos de peso. Interesante. Y en el preoperatorio fue solamente consumir una dieta saludable. Y en el postoperatorio bajaron 4 kilos. Aquí ya me dice que a través de la alimentación yo puedo reducir incluso más kilos que si me hubiese operado, digamos. Después habla acerca del azúcar en la sangre. Dice que la glicemia diaria, que es el azúcar en sangre por día, fue significativamente menor en el preoperatorio, antes de someterse a la cirugía. Y como conclusión, la glucosa mejoró en respuesta a las bajas calorías ingeridas. Si les parece interesante, levanten el dedito. Eh, Eso me llama la atención. Ahora, la alimentación puesta en práctica. Nosotros lo que tenemos que hacer de los alimentos, o sea, de nuestra salud, ¿cierto? Que los alimentos naturales sean la base, ¿sí? Planificar el tiempo. Esto es interesante. Que, que el tomar desayuno, el almorzar, el cenar sean una actividad, ¿sí? ¿Por qué lo digo así? Porque a veces tomamos desayuno apurados y no consumimos la cantidad de frutas y verduras que deberíamos consumir, o comemos parados. Sí, hay todo un tema en el tema del comer. Entonces es importante esto, que podamos planificar el tiempo para poder alimentarnos bien. Usar aceites, grasas y azúcares en pequeñas cantidades. Bueno, cuidado con las propagandas que ven en la televisión, ¿cierto? Porque a veces la televisión lo que más nos quiere hacer es vender las cosas y no se preocupan tanto por nuestra salud, ¿sí? De hecho, si es que hay más enfermos, a veces como que el sistema parece que gana más, no sé. Pero bueno, la televisión es un arma engañosa, así que cuidado. Eh, y hay que limitar los alimentos procesados. Lo ideal es que podamos preparar más nuestra comida. Las guías alimentarias de Argentina, ellos utilizan un plato que es el que tengo acá al lado derecho. Lo ideal de este plato es que la mitad sea de frutas y verduras, ¿cierto? Y la otra mitad que la podamos dividir entre la parte amarilla, ¿no? Que son legumbres, cereales, carbohidratos. Después, en menor cantidad, alimentos de origen animal, ¿cierto? Leche, yogur y queso, pero lo ideal es que sea descremado. Y bueno, también podemos incluir carne, ¿cierto? Pero que sea en pocas cantidades. De hecho, se recomienda que sea una vez por semana. Yo sé que es una cosa súper difícil de hacer, pero si lo vamos a consumir carne, que ojalá que dejemos diferencia de 2 días para que nuestro cuerpo también se pueda organizar, ¿sí? Eh, Esto es algo interesante que también se ha estudiado. Y eh, también consumir frutas y frutos secos, ¿sí? Que son una fuente interesante de antioxidantes. Y el consumo de agua, ¿no? Que lo ideal es que cuando nosotros consumimos algún líquido, que sea 30 minutos antes del almuerzo, o de la comida, digamos, o 30 minutos después, ¿sí? Con esto este plato, eh, si bien parece como que tendríamos que consumir todo al mismo tiempo, no es tan así, ¿sí?
Lo ideal sí es que nuestro plato del almuerzo sea así, la mitad de fruta y verduras cocidas y crudas, ¿sí? Eso vamos a ver al final unas preguntitas que quería hacer con respecto a lo que ustedes opinan con respecto a los alimentos crudos y cocidos. Acá hay unos ejemplos prácticos y ya estamos terminando, pero yo les quería dejar para que ustedes los puedan recordar y por ahí si los quieren incorporar más a sus mesas, ya lo tienen. El apio, ¿sí? El apio es muy interesante porque reduce el colesterol y también limpia la sangre. De hecho, se considera que el apio tiene un tipo de sodio natural, ¿sí? Que lo podemos usar incluso para poder condimentar nuestros alimentos. ¿Sí? Por ejemplo, si van a hacer una sopa, alguna cosa así. Y bueno, hay alguna persona que tiene que comer menos sal en la casa. En realidad todos deberíamos disminuir, pero queremos hacer algo diferente. Bueno, compren apio, rayan el apio, ¿cierto? Y lo incorporan. Probablemente van a tener que poner más para poder obtener, ¿no? ese sodio, pero nunca es malo comer mucho apio. Eso quiere decir, ¿sí? Es un sodio natural. La semilla de girasol, que se come mucho en la Argentina, yo siempre veía gente ahí en las calles comiendo semilla de girasol. Aporta el 22% de proteína, ¿cierto? Una proteína vegetal. Y contiene minerales como hierro y magnesio. Son cosas que a veces no sabemos, ¿no? Y lo comemos por comer, pero cuando sabemos, ya lo incluimos más en nuestra dieta. La pera, además de que nos ayuda a ir al baño a hacer pipí, ¿cierto? También ayuda a controlar la tensión arterial, ¿sí? De hecho, hay medicamentos que se necesitan en personas que por ahí tienen una hipertensión muy alta, que necesitan hidroclorotiazida, que es un diurético, ¿cierto? Que hace que vayan al baño. Entonces, miren, hay alimentos que tienen la misma función, entonces podemos consumirlos más. El ajo tiene un efecto vasodilatador. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando la persona tenía la presión alta, la arteria se tendía a contraer? Bueno, el ajo hace lo contrario, ¿cierto? El pimentón, que a veces lo comemos rara vez, ¿no? Pero el pimentón, sobre todo el rojo, aporta más vitamina C que incluso que el limón o la naranja. Eso es interesante, no porque sea más ácido tiene más vitamina C. ¿Ven? La papa, sí, la papa es buenísima para poder dar tranquilidad a nuestro estómago. De hecho, se considera que la papa es un amigo del estómago, porque en caso de haber acidez gástrica, ¿cierto? Cuando tienen ese reflujo a veces, se recomienda rallar una papa, ¿cierto? O hacer un licuado de papa y consumirlo, ¿sí? Eso va a reducir esta acidez. La avena, también la puse acá como un ejemplo porque me gusta mencionarla. Eh, es con respecto a lo que hace, ¿no? Equilibra los nervios, baja el colesterol, ¿sí? Entonces, Mariana está pidiendo un tiempo. A ver, Mariana está pidiendo un tiempo, ahí vuelve. Mariana está siendo grabada, ¿viste? ¿Y Yolanda será que me escucha o no? ¿No? Bueno, Yolanda va a tener que ver el audio después. Bueno, igual yo todo esto se lo voy a pasar a ustedes, ¿sí? Esta información para que ustedes la puedan tener eh, y la puedan compartir. De hecho, estaba conversando yo con Nélida y con Esther. Yo estoy preparando un video que va a ser un video de no más de 7 minutos, porque en realidad es difícil decir cosas muy importantes en menos tiempo, pero va a ser un video más dinámico también, que ustedes lo van a ver en las salas de espera, ¿sí? Eh, y al final del video yo pongo que eh, si es que hay alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, que se acerquen a los agentes sanitarios, ¿sí? Por eso es que ustedes están teniendo estas clases, de alguna forma así decirlo, y van a recibir esta extensión universitaria de la universidad. Así que, nada, ojalá que sea de gran ayuda. Hasta el momento me han escuchado bien. Estoy hablando muy rápido. ¿Está todo bien?
Buenísimo. Ah, Yolanda, ¿me escucha? Yolanda, si me escuchas, levanta la mano. No, no me escucha. O sea, solamente nos imitó cuando levantamos el dedo. Bueno, pero al menos está participando del- de la charla. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Eh, bien, esto aquí es interesante para que ustedes lo puedan tener en cuenta, que es con respecto a las porciones, ¿sí? De hecho, se considera que lo ideal es que tengamos 5 colores por plato, ¿ya? Con esto digo que cuando nosotros vamos a comer, que nosotros podamos mezclar varias cosas y que nuestro plato pueda ser colorido. Aparte, porque cuando nosotros comemos cosas más coloridas, eh, nos da más ánimo de comer, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa eso. También esto pasa mucho en niños, ¿sí? Cuando ustedes dan, no sé, un alimento solamente arroz con huevo, como que eh, el incentivarlo a través de los colores puede resultar muy interesante. Sí, ahí viene Mariana. Buenísimo. Recién volvimos a lo que estábamos diciendo, Mariana, así que no te perdiste de nada. Pero dijimos que tenemos que tener 5 colores por plato. Estos son números ideales que dice la American Heart Association. 5 porciones de fruta o verdura por día, ¿ya? Yo con esto les quiero decir lo que se espera, pero yo sé que no todos tienen, eh, tienen esta cantidad de porciones para consumir, ¿sí? Tenemos que pensar primero en cómo ha sido nuestro estilo de vida previo, o sea, si yo antes no comía ninguna, lo ideal es comenzar con una o dos, ¿sí? Y también pensar un poco en esto, ¿no? Yo sé que complica, y yo sé que la situación que se vive a veces complica un poco más, pero tenemos que tratar de incentivar, ¿sí? A consumir las frutas más baratas también, pero tratar de hacer esto de este juego, ¿no? De colores y porciones. Acá les puse una imagen que es para ver cuánto es una porción, ¿sí? Por ejemplo, una porción de fruta es que sea sobre nuestro tamaño de puño, ¿sí? Una porción de fruta seca, un cuarto de taza. Una porción de jugo de fruta, un cuarto de taza, ¿cierto? Pero con el jugo de la fruta. O sea, no sé, pues, voy a tomarme un jugo de naranja, entonces hago el cuarto de la taza solamente de naranja y después le pongo un poco de agua, si es que me queda muy concentrado. Quiero que me entiendan. Aquí voy con el tema de las porciones, ¿sí? Y bueno, en realidad ya estamos terminando. No te perdiste de nada, Mariana, porque eso era casi lo último. Y ahora acá hay algunas preguntitas para discutir. Si por ahí ustedes quieren activar sus micrófonos y conversamos un poco de esto, para que tengamos también una retroalimentación. Mi primera pregunta era, ¿por qué las frutas y las verduras ayudan a combatir las enfermedades crónicas no transmisibles? De acuerdo a lo que ustedes escucharon, de acuerdo a lo que dije, de acuerdo a lo que ustedes saben. A ver, cuéntenme. ¿Quién quiere hablar primero? Dale, Alejandra. Contame qué piensas tú de acuerdo a lo que aprendiste, de acuerdo a lo que escuchaste, ¿por qué las frutas y las verduras nos ayudan a combatir? Para la defensa, las verduras. ¿Me escucháis? Sí, escucho. ¿Quién está hablando? Alejandra, Ah, bien. Dale, Alejandra. ¿Qué piensas tú de esto? Porque las frutas y las verduras ayudan a combatir. Ajá. Bueno, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, acá en la zona nuestra es muy difícil el consumo, si bien somos grandes exportadores de frutas y lo que hay en muchas quintas, no lo consumimos. Realmente nosotros tenemos mala alimentación. Ajá. ¿Qué, Eso es mucho carbohidrato y carnes.
Claro. Esto es una comida diaria prácticamente que se ve, ¿viste? Pero bueno, Ujú. la fruta y la verdura, o sea, según no sé, lo que estuve viendo, regulariza todo lo que sea el metabolismo del cuerpo y eso hace Ajá, que el cuerpo empiece a funcionar como debería. claro. Es que en realidad es una pregunta simple porque la acabamos de conversar, ¿cierto? Ustedes vieron que habían diferentes frutas y verduras que, por ejemplo, bajaba la presión o que por ahí tenemos algún problema renal producto de que nunca tomábamos agua. Hay alimentos que ayudan a que vayamos más al baño, que contienen más agua, ¿cierto? Eh, que ayudan a disminuir el azúcar en sangre. O sea, en realidad la pregunta va apuntada a ver si entendimos esto, ¿no? ¿Será que realmente las frutas y las verduras son buenas o simplemente, el doctor está diciendo que hay que comerlas y bueno, vamos a ver si podemos implementarlas? En realidad no, ¿no? No, En realidad son son muy buenas. buenas, ¿sí? Por eso es que tenemos que Como tratar esas de... frutas y verduras simples que se consiguen, no es una Claro, fruta exótica la que logra esto en el cuerpo, sino una pera, un ajo, un pimentón, claro. como decía Ustedes el vieron que doctor. son cosas simples, cosas que tenemos en casa, ¿sí? Cosas que ¿Sí? podemos conseguir. Entonces, ese es el tema. A veces necesitamos saber más las propiedades que tienen las frutas que tenemos en casa y de alguna forma las consumimos más. Una pregunta también acá, ¿qué piensan ustedes? A ver, Mariana, ¿comer crudo o comer cocido? ¿Qué piensas que es mejor? Crudo, bueno, en verduras. Cocido en la carne, en cocido. Comer bien. Bien, pero, Comer. ajá, pero ahora hablemos un poquito solamente de frutas y verduras. No hablemos de carne. ¿Qué piensas tú? ¿Que es mejor comer crudo o cocido? ¿Crudo? Verdura, crudo. Bien, buenísimo. Buenísima tu respuesta, pero te quería decir una cosita. Y esto es lo bueno, ¿no? Que podamos aprender de esto, porque a mí también me llamó la atención. Eh, se espera que cuando nosotros consumimos estos alimentos que sean crudos y cocidos, ¿sí? Mezclados. ¿Por qué? Porque hay alimentos, acá tengo bien lo que quería explicar con respecto a eso. Por ejemplo, el tomate, cuando nosotros lo cocinamos, aumenta el licopeno. Licopeno es una sustancia anticancerígena que no la tienen que recordar, pero ayuda para el cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, si nosotros cocinamos esto, ayudamos, ¿cierto?, en este tema a los hombres, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros lo consumimos crudo, tiene más cantidades de vitamina C. Entonces, por eso es que tenemos que consumir las cosas mezcladas. No solamente decir, voy a comer frutas y verduras y va a ser todo crudo. No, no es así. ¿Sí? De hecho, lo mismo pasa con la zanahoria, por ejemplo, que son ejemplos, ¿no? Eh, cuando nosotros lo cocinamos, tiene más betacarotenos. Betacarotenos es un tipo de sustancia, ¿cierto?, que ayuda a las mucosas de la piel, ¿sí? Cuando nosotros lo comemos crudo, tiene más vitamina A. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que todos los alimentos tienen propiedades diferentes y se aumentan cuando nosotros lo cocinamos o se reducen cuando nosotros lo cocinamos. No sé si me explico, pero quiero decir que tenemos que comer más mezcladas las cosas. Por ejemplo, por eso me parece interesante tu respuesta, Mariana, porque es una cosa que todos pensamos, ¿no? Vamos a comer fruta y verdura, va a ser todo crudo, pero por ahí de repente está bueno hacer esas verduras salteadas, ¿sí? Eh, y consumirlo. Eh, Yolanda no me está escuchando, lamentablemente. Bueno, pero después lo escuchará. Y bueno, y cómo nosotros como agentes sanitarios, como profesionales de la salud, podemos ayudar en esto. ¿Qué piensan ustedes? A ayudar a la población. Y llevando esto mismo a través de talleres, Ajá, dando charlas. a través de talleres, dando charlas, ¿sí? ¿Qué piensas tú, Mariana? Lo mismo, porque las dos trabajamos de eso también. Ajá, Y con
también ayudándolo a llevar folletos, que ellos vean a través de un folleto, porque a veces quizás no te escuchan lo que uno está diciendo, Claro. o no le entienden. Entonces, al dejarle un folleto, yo también, más Ahí, también prestan más atención. ahí en la zonal, ¿ustedes tienen folletos? Nosotros trabajamos con folleto también. Claro, ustedes tienen folletos, ¿sí? Esther Ujú. también en la zonal de Federación, donde está Yolanda, ella me dijo que también tenían banner, que tenían algunas cosas así. Ahora, yo les quería decir que lo primero que tenemos que hacer como agentes sanitarios, chicas, es comenzar por casa, ¿sí? Sí. Primero tenemos que comenzar por casa, porque cuando nosotros vamos a hablar con alguien acerca de salud, acerca de prevención, es mucho más rico, mucho más placentero de entregar una información cuando yo lo estoy viviendo, ¿sí? Eso es lo primero. Cuando veo que mis hijos se están alimentando bien, ¿sí? Cuando veo que estoy previniendo a través de esto, ¿no? Y después de eso, sí, todo el resto. Tenemos que hacer charlas, tenemos que incentivar a la población. De hecho, una de las cosas que estuve conversando con la chica anteriormente, que les voy a entregar como material de apoyo, es varias recetas, recetas vegetarianas, ¿sí? Yo sé que hay personas que llegan al triaje del centro de salud o ustedes todo el día dialogan con personas o de repente hacen las visitas domiciliares. Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Desde ya les comento para que cuando lleguen estos materiales, en realidad va a ser todo digital, pero en el hospital donde trabajen lo van a imprimir y lo van a tener como ayuda, ¿sí? Porque cuando ustedes llegan a una persona y le dicen, mira, tu presión está en 130, ¿sí? Está elevada, entonces mira, tú no estás en una super hipertensión, pero cuidado, hace un cambio de estilo de vida, hace un poco más de ejercicio y te quiero dar una receta. Acá tenés una receta, acá tenés varias recetas para que hagas de repente una en la semana, hace un cambio de a poco. No, no. Lo que tenemos que incentivar en las personas es eh, a progresar, porque no podemos, como les dije al principio, no podemos decir, no, nunca más coman carne, no, nunca más duermas a las 12 de la noche, que vamos a hablar de sueño también, o sale a correr 500 kilómetros por día. O sea, o me estoy exagerando, pero tenemos que tratar de ser amigo primero e incentivar a esta progresión gradual. Entonces vamos a hacer eso. También vamos a entregar, como les comentaba, un video, ¿cierto? Para que los puedan poner en las salas de espera. ¿Sí? Y bueno, esa fue la presentación de alimentación, de enfermedades crónicas no transmisibles, que fueron estas primeras que hablamos, ¿sí? Vamos a estar hablando mañana acerca de ejercicio, ¿sí? Así que las invito a que también puedan participar. Ahí ojalá que Yolanda se pueda activar con su sonido. Y nada, espero que les haya gustado y cualquier pregunta que ustedes tengan, me las quieran hacer, ¿sí? Me las escriben si es que tienen dudas después y vamos creciendo juntos, ¿sí? Bueno. Buenísimo, muchas gracias. Voy a parar el video acá. Vale. A ver.